pasado, y cómo a la final muchos de ellos habían perecido por el destructor. Y estamos hablando precisamente de los abusos de los privilegios espirituales. Como Israel había tenido muchos privilegios y a la final no los había valorado, lo mismo podía pasarles a los hermanos de Corinto. Podían acabar siendo atraídos por las costumbres, por ejemplo, las costumbres paganas, la idolatría que era bastante preponderante en aquella ciudad. Se practicaba bastante la idolatría y lo vamos a ver ahora. Las codicias de las cosas que la ciudad ofrecía, las inmoralidades o el adulterio, la fornicación, todas estas cosas que, como decir, nosotros hoy en día igual vivimos en un medio bastante infectado, bastante corrupto, y yo sigo pensando que en realidad es un milagro que solo por la gracia de Dios podamos tener hogares, podamos tener esposos, esposas, podamos tener hijos, que viviendo en medio de lo que nos toca vivir y ver a diario lo que nos toca ver, por la gracia de Dios estamos en pie y nos hemos mantenido porque uno a veces en realidad quisiera como que la vida cristiana la pudiéramos vivir como aislados. Uno dice, qué bueno, yo digo, qué bueno para los hermanos de los campos, qué bueno para los hermanos que viven en otras condiciones, en otros entornos, porque tienen una bienaventuranza de no estar en un ambiente tan contaminado como si estamos los que vivimos en las ciudades. Por eso es importante estas advertencias, porque no falta quien, y nunca ha faltado y nunca faltará quien por su condición de débil, que todos somos débiles, podamos ceder y podamos caer de la firmeza. Por eso Pablo advierte el que piensa estar firme, el que quiere mantenerse firme en su hogar. Es un privilegio ser fiel a una esposa, pero no es fácil. La mujer que quiera mantenerse fiel a su esposo, es un privilegio poder mantener una fidelidad a un hombre por muchos años, igual una mujer al hombre. Los hijos, los que quieran, verdad, ser diferentes y mantener firmeza en sus convicciones, en sus principios, en sus valores. Pablo dice, miren lo que pasa, mire y no caigan, no cedan a la tentación, porque entre otras cosas dice, las tentaciones no son sobrenaturales. Está diciendo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Si es humana, es controlable, porque está al alcance nuestro. A veces escuchamos decir, hermano, es que el diablo, es que tal cosa, es que tal otra. O sea, siempre desde el principio se busca como culpar a alguien del fracaso, de la caída, de lo indebido que hicimos. Pero tristemente yo pienso que no hay justificación, porque a nadie le ponen un revólver para obligarlo a drogarse, por ejemplo. Yo no sé que pueda pasar eso. A nadie lo obligan a
a cometer un acto inmoral de adulterio, de fornicación. No le dice, bueno, tienes que hacerlo, te mato. No sé. Quiero decir con esto que nadie está obligado, sometido y que no pueda reaccionar. Lo que pasa es que por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Yo debo conocerme. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis flaquezas? Y de hecho, unos son más fuertes y más débiles en unas cosas y en otras son más débiles, en otras son más fuertes. Pero que yo sepa, todos nosotros los seres humanos somos débiles, porque estamos hechos de una condición frágil. La Biblia lo dice, que nosotros no podemos confiarnos en nosotros mismos. Amén. Por eso entonces es que hay que mirar. Mire, dése cuenta lo que pasa, dése cuenta lo que sucede y haga cada día más firme su decisión de no caer, de no caer. Y hay muchas cosas dañinas. Entonces dice, no viene la tentación que no sea humana, es humana, usted puede. Hay un texto que yo siempre lo recuerdo mucho, lo aprendí desde muy joven de mi vida cristiana, y dice que el hombre que domina su espíritu, o sea, que tiene control de sí mismo, dice el sabio Salomón, es más fuerte que el que se toma una ciudad. El hombre que es capaz de contenerse, la mujer que es capaz de contenerse, que es capaz de refrenarse, porque la tendencia del ser humano es desenfrenarse, perder el control, dejarse llevar simplemente por el impulso del momento, de la pasión, de lo que quiere, y reaccionar frente a esa realidad obviamente no es de cobardes, sino de valientes. Amén. Dice que es más fuerte que el que se toma una ciudad, el que es capaz de controlar sus impulsos, sus emociones, sus pasiones, y las tiene bajo control. No es pecado ser tentado. Hasta el mismo Jesús fue tentado, ¿verdad? La tentación está a flor de labios en todo lugar. Está el escenario propicio para ser tentados. Lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos nos invita constantemente a un banquete de vanidad y de placer ficticio. Pero gracias a Dios por esos varones, por esas varonas, por esos jóvenes, por esos hombres que se han parado firmes en la fe y han resistido las tentaciones del diablo. La Biblia dice: resistid al diablo y el diablo de vosotros huirá. Pero hay que resistirlo. Amén. No hay ninguna tentación que no sea humana. Y dice la Biblia que Dios, fíjense en lo que estamos leyendo, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No es que aparece un extraterrestre, un demonio superpoderoso, no. Las tentaciones se dan en lo humano, en lo humano. Y lo humano se controla. Lo humano tiene forma de controlarlo, de manejarlo. No me diga que es que el diablo no lo dejó, porque decía yo, son mentiras tanto del diablo como suyas. El diablo de por sí es mentiroso y nosotros también estamos diciendo la mentira. Es que yo no pude. Usted sí pudo, usted sí pudo, usted sí puede. Créame que sí puede, porque la tentación, toda tentación es humana. Y el humano tiene control.
si toma conciencia. Claro, yo siempre digo, el enemigo es un experto en impedir ver las consecuencias posteriores. Uno no ve sino el momento, pero por eso Dios nos ha dado la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se adquiere en una relación constante con Cristo. Es como el negociante. ¿Cómo se adquiere una mente de negocio? Porque siempre está pensando en el negocio. ¿Cómo se adquiere una mente de buen estudiante? Porque siempre está pensando en ser buen estudiante. La mente lo faculta a usted para lograr lo que usted anhela hacer. Y Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo porque anhelamos ser buenos cristianos. Y para ser buenos cristianos hay que mantener craneándose y pensando cómo serlo. Y cómo evadir al enemigo. Y cómo escurrirse en el momento indicado. Cómo callar cuando debo callar. Cómo abstenerme cuando no debo de ir. Y todo eso es sabiduría. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo eso, insisto, está en el control de la parte humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Yo recuerdo, nosotros hemos cometido errores. Antes nos decían que las parejas deberían tener todos los hijos. No se podía hacer control natal, según hace muchos años en la iglesia, era pecado. Porque se decía que entonces el matrimonio era casi que para eso, para tener hijos. Entonces muchos padres se llenaron de hijos. Y hasta yo me iba también llenando. ¿Verdad? Luego se han revaluado cosas. Se han revaluado cosas. Entonces nos dimos cuenta que en verdad el único que no nació por voluntad humana, sino por voluntad divina, fue Jesús. Entonces yo dije, Jesús nació por voluntad divina. Entonces todos los que nacemos es por voluntad humana. Así que si eso depende de mi voluntad, entonces yo decido, ¿engendro un hijo o no lo engendro? Pero debo ser responsable. Lo que pasa es que sí, yo tengo que ser responsable porque es mi decisión y es mi responsabilidad. Pero yo soy responsable y como tal tomo medidas. Entonces sí, hay que aplicar controles natales y hay que espaciar el crecimiento de los hijos porque no vamos a tener todos los hijos que queramos porque no podemos. Sí podemos. Y nosotros en Cristo, la Biblia dice, y yo creo eso, todo lo puedo. Y si es que ustedes y yo somos tan débiles como realmente lo somos, entonces dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Si yo tengo siempre esa idea de satisfacer, de agradar a Cristo, todo lo puedo en Cristo y por amor a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Y dice la Biblia que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Pero fiel es Dios. Oiga esto, hermano. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Yo creo esa palabra. Más de lo que podáis resistir. Joven, fiel es Dios. No nos dejará ser tentados. Más de lo que podamos resistir. Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos resistir. Y dice, sino que nos dará también juntamente con Él. Amén. Juntamente con Él, juntamente con la tentación, nos dará ¿qué? La salida para que podáis soportar.
Toda tentación tiene una salida. Todo apuro hay una salida. Busque la salida. Busque la salida. No diga que no hay salida. Sí hay salida. Yo creo lo que la Biblia dice. Si la Biblia me dice que hay salida, hay salida. Lo que yo tengo que hacer es buscar la salida y no caer. Porque si hay tentaciones que lo cercan, lo encierran. Amén. Un hombre, una mujer, una situación económica. ¿Cuánta gente le toca luchar a veces con el dinero fácil? Es duro por trabajo legal ganar la plata. Y cuánta tentación no hay a veces para hacer las cosas fáciles. Pero gracias a Dios, hermanos, por algo estamos aquí. No crea que es gratuito que estemos aquí. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios y porque hemos sabido usar la sabiduría, la inteligencia, usted podría estar en una cárcel esta mañana o en el cementerio. Pero fíjese dónde está. Y debemos ser agradecidos con Dios. Alabado sea Dios, porque no es que hemos sido mejores que los demás. Nadie es mejor que otro. En esto nadie es competente. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha traído de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y aquí estamos. No seremos los mejores, pero estamos en el lugar indicado para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y no se ha terminado la obra de Dios. Esta mañana Dios sigue trabajando con nosotros. Bendito sea su nombre. Decía yo que estos corintios, a propósito, la iglesia de Corinto padecía de muchos males. Yo quisiera invitarles a que estudiaran o por lo menos leyeran las cartas de Pablo a los corintios, porque esta congregación que estaba allí estaba afrontando muchas adversidades y eran muy niños espiritualmente y no sabían manejar los problemas, como tampoco yo sé ni usted sabe, tal vez. Y siempre estaban pidiendo ayuda al apóstol, a Pablo. ¿Cómo podían arreglar esto, aquello y lo demás? Porque eran bastante. Se decía que la iglesia, en Corinto se dice que existía el verbo corintear. Vamos a corintear. Corintear era un sinónimo de inmoralidad. Allá se usaba la palabra, dicen los historiadores, corintear, como es decir, vamos a rumbear. Entonces eran unos corinteadores, corintear, inmorales, paganos, perversos, idólatras, murmuradores. Tenían toda clase de males. Esos corintios eran muy malos. Nosotros no. Es la advertencia que hace el apóstol. Fíjese bien que estos problemas que tenemos nosotros ahora en la iglesia no son nuevos. Es la historia misma que se repite. La iglesia siempre ha estado influenciada y rodeada de muchas flaquezas, de muchas debilidades. Cada día uno lo que tiene es que reconocer más la misericordia de Dios, porque siempre ha habido un entorno bastante difícil. Allá tenían problemas de los matrimonios, habían problemas del lesbianismo, habían problemas de homosexualidad, habían problemas de murmuración, hablaban el uno, hablaban del otro, y todos los problemas propios que tenemos. Algunos hasta dicen que muchas congregaciones hoy en día en el mundo, y yo espero que nosotros no, ojalá que sí, se están corinteando, se están volviendo corintias, porque están dando lugar por la presión que están teniendo cada día. Muchos cristianos no están resistiendo el mantener
esa separación entre lo que es mundano y lo que es cristiano. Entonces hay unas corrientes golpeando fuertemente a la congregación. Pero en la Biblia hay una promesa, por algo Dios la dio: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Arremeterán, vendrán las olas fuertes, los vientos fuertes, amén. Pero hermanos, hay una roca que es eterna, que la mantiene la iglesia. La iglesia no está establecida sobre ningún pastor, sobre ninguna filosofía humana. La iglesia no está establecida sobre ningún credo en particular. La iglesia está establecida sobre un fundamento eterno, y ese fundamento es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la iglesia tiene que fortalecer cada día más, cimentarse más, fortalecerse más. Hermanos, su matrimonio, y espero que no, puede irse a pique. Usted está ahora tal vez en una buena condición y la vida le cambia, porque no crea que hay nada asegurado. Lo único seguro es que si estamos en Cristo, siempre tendremos salidas y siempre seremos más que vencedores, y Cristo siempre nos dará la victoria, no importa lo que tengamos que vivir, por lo que tengamos que pasar. Pero es importante, hermanos, esta mañana decía yo que había muchos problemas en Corinto. Uno de ellos que nos quedó faltando era la murmuración. Y estábamos leyendo ahí: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Y está hablando de la murmuración, por ejemplo, de María, cuando murmuraron de Moisés. Está hablando de Aarón, está hablando de los de Coré. Mucha gente da lugar y es muy malo. Yo también he sido seducido a eso, y tengo que ser honesto, porque algún día, hablando con mi esposa y mis hijos, nos propusimos en realidad que hay cosas que mejorar, y una de ellas es que vamos a procurar no hablar mal. No, fíjese que hablar mal de los demás sencillamente es mal decir. La Biblia dice: bendecid y no maldigáis. En otras palabras, hablemos en términos de bendecir la gente, no de maldecirlos. Porque cuando hablamos mal de una persona, lo estamos maldiciendo, y eso no es bueno. La murmuración, la habladuría, todos hemos sido víctimas de ella, y somos víctimas a veces, porque es tan fácil hablar, es tan fácil purgar. Yo he aprendido eso a través de los años, a través de los cargos, y yo digo, si algo yo deseo en la vida, estos días nada más lo estaba pensando. Yo a veces fantaseo con muchas cosas, igual que ustedes. Y estos días se me ocurría, si yo muriéndome alguien me preguntara, no sé por qué se me ocurren a mí cosas así. Si yo muriéndome alguien me preguntara, diga algo que usted quisiera haber corregido más a tiempo, algo que usted quisiera haber corregido más a tiempo, decir, algo que lo corrigió pero muy tarde. Gracias a Dios por los que corregimos tarde o temprano, pero más bienaventurado el que corrige más temprano que tarde. Y a mí se me ocurrió decir, yo pensaría hablar menos
y vivir más. Hablar menos y vivir más. Digo vivir más porque uno a veces es muy bueno para dar consejos. ¿Cómo se hace eso? Eso es sencillo, hermano. Usted hace así, así, así y ya. De ahí que hay mucha gente que dice, por ejemplo, eso es fácil, pero póngase en los zapatos de esa hermana. Póngase en los zapatos de esa hermana. Es que eso es lo difícil, ponerse uno en el lugar del otro. Entonces yo a veces yo digo, aconsejar. Bueno, dame un consejo. Qué responsabilidad, por Dios. Yo digo, no, yo mejor no doy consejos. Y he procurado en mi hogar, mis hijos lo saben. Yo no he sido una persona como muy dada a decirle a mis hijos, claro que sí, pero no con tanta constancia. Yo procuro mejor que ellos vean antes que oír, porque es que hablar es tan fácil, hermanos. En el verbo todo se resuelve, pero vaya, hágalo en la práctica, es otra cosa. Entonces yo preferiría hablar menos y vivir más, en el sentido de ser más aplicativo de lo que yo aconsejo a otros. Y nosotros como pastores, pobrecitos, sí que estamos en riesgo de hablar, porque nos la pasamos hablando. Y es tan fácil y es tan bueno yo estar aquí parado con este micrófono y usted ahí sentado escuchando lo que yo digo. Y usted dice, oh, ese pastor, yo quiero ser como ese pastor, pero solo Dios sabe quién es este pastor. A veces a uno le parece, la palabra es